Muy buenas tardes, amada iglesia, amada comunidad bíblica. Un gusto estar juntos en esta tarde, en esta transmisión en vivo. Espero que todos estén conectados desde sus equipos móviles, de donde quiera que estén, en sus computadoras. Una real y genuina bendición la que tenemos en esta tarde de poder estar juntos. Nos visita aquí en las instalaciones del Café Amistad de la Comunidad Bíblica el pastor doctor Israel Ibarra. Bienvenido, pastor, ¿cómo estás? Adiós, gracias por la invitación, pastor. Me siento contento de estar. Sabes que te apreciamos, te amamos y es un gusto estar juntos como siervos del Señor. Amén, amén. Gracias, pastor. Fíjate, pastor, que el deseo de poder invitarte a estar contigo en esta tarde es, en medio de toda esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, quería que podamos abordar algunos temas y yo estar haciéndote algunas preguntas en cuanto a estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, estos tiempos de incertidumbre. ¿Son estos, pastor, los tiempos peligrosos que menciona la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, cuando dice la palabra del Señor que vendrán, dice, tiempos, vendrán tiempos postreros, días postreros, donde van a venir tiempos peligrosos? ¿Estos tiempos que estamos viviendo, son estos tiempos que menciona la Biblia, pastor? Sí, sin duda alguna, pastor. Siempre han sido tiempos peligrosos. Si vemos las cartas, el apóstol Juan ya hablaba pues de todas esas doctrinas falsas que se habían metido a la iglesia desde hace 2000 años. El apóstol Pablo también hablaba de todo ello, pero ahora estamos definitivamente en los últimos tiempos. Y tan es así, pastor, que yo estoy convencido que Dios ha irrumpido en la historia. Yo escuché y he leído varias cosas donde la gente escéptica, los ateos y gente que niega a Dios se atrevían a decir que Dios nunca había intervenido en la historia y nunca iba a intervenir. Claro, desconocen la Biblia. En la Biblia vemos que Dios siempre ha intervenido en la historia. Y creo que los cataclismos que hemos visto en la historia de la Biblia es porque Dios intervino. Podemos hablar rápidamente del Edén, podemos hablar del Arca de Noé, podemos hablar de la Torre de Babel y sucesivamente vemos Dios irrumpiendo en la historia. Y cuando Dios irrumpe es como lo está haciendo hoy. Sí. Es porque está tratando al mundo, lo está humillando. Creo que el punto principal, pastor, es que Dios está quebrando los dioses del mundo, pero también está trabajando como lo ha hecho siempre en el Antiguo Testamento con su pueblo, hoy con la iglesia. Tremendo. Pastor, ¿qué hacían los primeros cristianos después de que Cristo se fue al cielo en épocas de persecución? ¿Para qué sirvió la persecución? ¿Para qué sirven los tiempos de aflicción? ¿Cómo deberíamos interpretar esto? Estamos en tiempo de aflicción o de persecución, pero ¿qué hacían los primeros cristianos cuando venía todo eso? Qué interesante que lo menciones, pastor, porque hay una pregunta en toda la Biblia de los 66 libros. ¿Por qué sufren los justos? Uno pensaría, cuando no entiende al Dios de la Biblia, que por ser justos o porque somos salvos, Dios nos va a cubrir con una nube, no nos va a pasar nada, vamos a estar bajo el arco iris y el cobijo y la sombra del Altísimo. Pero nos damos cuenta que en toda la Biblia los santos sufren. El propio Jesús, Dios hecho carne, el Padre permitió que sufriese la cruz, porque Dios es un Dios de propósitos. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la iglesia primitiva que sufriera todo eso? Si nosotros nos damos cuenta, pastor, la mejor época de la historia fue esa. O sea, la iglesia perseguida, la iglesia asesinada, la iglesia estrujada, la iglesia que de alguna manera padeció hambre, persecución, muerte y todo lo que vemos en la historia, fue la mejor iglesia de la historia. Yo siempre he creído que la iglesia primitiva empezó, si hablamos de una escala del 1 al 10, empezó en el 10 y ahorita nosotros no estamos en el 1, estamos -1. O sea, somos los peores cristianos de la historia, es lo que yo estoy convencido. Entonces Dios tuvo que hacer esto y algunos pensarán, bueno, pero ¿por qué los chinos inventaron este virus? O hay un complot, o fueron los americanos. Yo creo que fue Dios.
que no es esto, es Dios el que realmente está irrumpiendo en la historia del ser humano. Leyendo el libro de Richard Humbran, este hermano que estuvo 14 años preso por predicar a Cristo siendo rumano, él dice que sus primeros años en la cárcel él pensaba que el gobierno lo había metido a la cárcel, pero luego entendió en sus oraciones, en ese cuarto pequeño, oscuro, donde por años lo tenían encerrado, entendió que es Dios el que lo había encerrado, que Dios tenía un plan. Creo que Dios tiene un plan para la iglesia, pastor. Y ese plan es que muchos cristianos estamos pasando de vista, y muchos pastores estamos pasando de vista algo muy importante. Muchos pastores también nos estamos enfocando en decirle a la iglesia, oh, Dios te ama, está contigo, lo cual es cierto. Sí, Pero también hay que entender que Dios permite que la iglesia sea afligida, sí. y su propósito es muy claro. Si Dios está humillando al mundo para quebrar sus dioses, creo que también está permitiendo esto a la iglesia para quebrar nuestros dioses, porque 1 Juan 5:21 dice, hijitos míos, huid de los ídolos, amén, y le habla a los cristianos. El problema es que los cristianos también desviamos la mirada de Cristo y nos llenamos de dioses. Y tú me decías, ¿qué hacía la iglesia? Perseveraba, y nosotros dejamos de perseverar. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina. Y es solamente la sana doctrina la que nos guarda y nos hace perseverar. Perseveraban en la comunión unos con otros. Ya no teníamos comunión. La iglesia se había vuelto un club donde todos veníamos y solo nos saludábamos, pero no trasladábamos esa comunión a la casa. Éramos como extraños. Perseveraban en el partimiento del pan, y ya las iglesias ni siquiera parten el pan. Perseveraban en las oraciones, y las reuniones de oración son las menos socorridas. Y dice verso 47, perseveraban en qué, en la alabanza, porque dice alabando al Señor, y en las iglesias ya ni siquiera alaban, la gente no canta, no le gusta servir, no recordamos esos himnos tan hermosos que nos hablan del poder y de la sangre de Cristo y la redención. Entonces la iglesia primitiva fue la mejor porque perseveró, la iglesia de hoy no ha perseverado. Entonces, Dios está de alguna manera afligiendo al mundo, pero también afligiendo a la iglesia de Cristo. Yo estoy convencido que sí, pastor. Yo creo que no le queda a Dios otro camino más que quebrantar a la iglesia para que participemos de su santidad. Porque Hebreos 12:5 dice que al que toma por hijo lo azota, lo disciplina, usa la vara. Y eso es para que participemos de su santidad. Ahí dice que si nosotros no recibiéramos reprensión del cielo seríamos bastardos. Más adelante el capítulo 12 dice ahí de los Hebreos que claramente cuando Dios disciplina a su pueblo es porque quiere que participemos de su santidad. Amén. Pastor, tengo una pregunta. Entonces, esto es una aflicción, dijimos, para el mundo, pero también una disciplina para la iglesia. Aquí hay algo que me está pegando todos los días en mi cabeza. En medio de todo este pánico que nos ha invadido a todos, en todos los rincones de la tierra, esto ha reflejado de alguna manera los miedos que todos podemos llegar a tener. Y, pastor, ¿se justifican estos miedos? ¿A qué le tenemos miedo realmente? ¿A qué le tiene miedo el ser humano? ¿A qué le tenemos miedo nosotros como creyentes? Porque hablo como creyentes. Sí, claro. Todo ser humano está lleno de temores. Solamente Cristo es el que nos libra del temor, como dice la Escritura literalmente, ¿verdad? Cuando dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y es el perfecto amor de Cristo lo único que quita nuestros temores. Pero si nosotros no estamos refugiados en la fe y en esa comunión genuina con Dios, en ese amor verdadero que echa fuera el temor, los temores vuelven. Ahora, los temores son una clara evidencia, pastor, yo creo, son una clara evidencia de que Cristo no es el Señor de nuestra vida. Y cuando Cristo deja de ser el Señor de nuestra vida, esos temores están reflejando nuestros falsos dioses. Dios está quebrando la idolatría de la iglesia. ¿Por qué? Porque confiábamos en el dinero y no en Cristo, en la cuenta bancaria y no en Cristo. Confiábamos en el trabajo y no en Cristo. Confiábamos en nuestra autosuficiencia y no en Cristo. Y Dios está quebrando todos esos dioses para que nosotros entendamos que la única manera de acercarnos a Dios es como mendigos. Cuando dice las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu, se refiere en espíritu minúscula, se refiere al humilde, pero la connotación en el idioma original es que para acercarnos a Dios y ser realmente bendecidos, tenemos que acercarnos como un mendigo.
Un mendigo es alguien que no tiene casa, no tiene dinero, no tiene comida, no Qué tiene tremendo. ropa, no tiene nada. Es una persona necesitada. Sí. Un mendigo es alguien que necesita. Y mientras no maduremos y lleguemos a este punto de quiebre, porque Dios está quebrando a la iglesia, está quitando nuestros dioses, para acercarnos a Él humildemente como un mendigo, diciendo: Dios, tú no necesitas nada de mí. Y yo me llené de temores porque dejé de confiar de ti, dejé de confiar en ti. Por eso ahora sí ya reconozco humildemente como un mendigo que te necesito. Y ¿sabes qué, pastor? El verdadero avivamiento que Dios está buscando de la iglesia no es una cuestión emocional. No es encerrarte en un templo y brincar y durar 4 días hasta desmayar y decir Dios nos visitó. No. Leí en un libro claramente que el verdadero avivamiento es un cambio de mando. Amén. Es renunciar al mando que creíamos tener, a nuestros ídolos, y someternos al señorío de Cristo. Que Él sea el verdadero Señor de mi vida, de mi matrimonio, de mi casa, de mis hijos, de mi hogar y de la iglesia. Es un cambio de mando cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo y el mando se lo dejamos en sus manos. Cuando volvemos a esas cenas antiguas, ese es el verdadero avivamiento y es personal. Es donde tú te sometes al Señor porque vienes como un mendigo reconociendo que separado de Él nada eres. Pastor, tremendo, tremendo lo que estás mencionando. Vienen días como muchos quizás los pronósticos de algunos falsos apóstoles en el inicio del año que nos pronosticaban o le pronosticaban, mejor dicho, a aquellos que tienen comezón de oír. La palabra de Dios dice que vienen días difíciles. Realmente no podemos estar esperando que todo va a estar bien a futuro cercano. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a los días que vienen exactamente? Bueno, dice el Señor claramente que antes de su venida estos días se reflejarían, empatarían con los días de Noé. Con los días de Noé. De Noé, donde se casaban y se daban en casamiento, donde el mundo vivía sin Dios y no buscaban de Dios y no les interesaba a Dios. Pero ¿cuál era la condición de los creyentes en ese tiempo? Es que los creyentes claramente también eran muy pocos. Los días de Noé, pues era Noé, Exacto. textualmente. Y su familia. Sus hijos, eran 8 personas que entraron en un arca. ¿Y qué hacía el mundo en esos tiempos? Pues ignoraba a Noé, que dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2, donde dice que Pedro era un pregonero de justicia. Que O sea, no era un predicador. Con el simple hecho de estar construyendo el arca, estaba predicando el evangelio. Exacto. Estaba diciéndoles: el fin viene. Y ahora la tarea de los cristianos, igual que Noé, estar predicando al mundo: el fin viene. Y estar construyendo el arca es estar nosotros enfocados en estar anunciando el evangelio al mundo, diciéndoles: hey, arrepiéntete porque Él viene. Pero se burlaban de Noé, se burlaron de nosotros. La diferencia es que Noé no dejó de ser el arca. Exacto. La iglesia sí dejó de hacerla. Dejó de trabajar, dejó de predicar a Cristo, dejó de servir y nos volvimos en los mismos dioses. Mira, pastor, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y ya les entregó la tierra prometida, dice la escritura que todavía tenían guardados en sus casas los ídolos de Egipto. La iglesia todavía tenemos ídolos guardados que Dios está quebrando. Amén. Para que volvamos a hacer el trabajo de construir el arca, de predicar a Cristo, anunciar al mundo que Dios viene pronto. Entonces, este mensaje que confronta, que es un mensaje que debería llevar a la iglesia y a las personas al arrepentimiento, últimamente ya no lo estábamos escuchando en los púlpitos de las iglesias. No, y por eso los pastores que buscamos el rostro de Dios y que queremos que Él nos hable para edificar a la iglesia, la gran mayoría de los pastores que realmente estamos buscando el rostro de Dios, nos está llevando Dios a un mismo punto, 2 de Crónicas 7:14, donde dice claramente el Señor que si se humillare su pueblo, si buscaren sus rostros, si analizáramos esos caminos, si nos arrepintiéramos de nuestros pecados, si clamáramos al Señor, entonces Él oiría desde los cielos, perdonaría nuestros pecados, sanaría nuestra tierra. La tierra está enferma, está en dolores de parto. Pero dice el Señor: mientras no te vuelvas a mí, no buscas mi rostro y no te arrepientas, yo no voy a perdonar tus pecados y no voy a sanar tu tierra. Y eso le dijo al pueblo de Israel, y yo creo que hoy le está diciendo Dios a la iglesia: quebra tus ídolos, vuélvete a mí,
que mi señorío sea real en tu vida, en tu persona, en tu matrimonio, en tu iglesia, en tus hijos. Y entonces arrepiéntete de tus pecados, de tus idolatrías, y te perdonaré. Creo que Dios está llamando a la iglesia a que se arrepienta, pastor. Amén. A que se arrepienta y Él sanará nuestra tierra. Amén. ¿Qué deberíamos estar haciendo los líderes de nuestras casas y en nuestras casas? Los jefes de familia, los papás, las mamás. ¿Qué deberíamos estar haciendo en este tiempo? ¿Cómo tendríamos que aprovechar este tiempo? Anhelando y esperando que esto pronto pase para comenzar un nuevo ciclo en nuestras vidas. Dice Proverbios 28:13, pastor, que el que encubre pecado no va a prosperar, pero el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué deberíamos de hacer? Yo creo que Dios ha vuelto a la iglesia a los principios, que es el hogar. Descuidamos nuestros hogares y nos permitimos llenar de ídolos y permitimos que nuestros hijos, o sea, ¿cuándo escuchabas a los hijos de los pastores o a los hijos de los hermanos en la iglesia decir que su héroe era Pablo, o su héroe era Timoteo, o que su héroe era el rey David, o que al que más admiraba era Cristo? No, tenían ídolos y los veíamos normales. Sus ídolos eran Messi, Cristiano, los deportistas, los artistas, los cantantes, los actores. Y la gente tenía su confianza en el peor de los ídolos, el dios Mamón, el dios dinero. Y Dios quebró, está quebrando los ídolos del mundo, les quebró sus deportistas, les quitó sus actores, les quitó su dinero, les quitó su confianza, pero también a la iglesia nos quitó todo eso también, esos falsos ídolos. Y entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué deberíamos de hacer los padres? Hablar de estas verdades con nuestros hijos, volver a las sendas antiguas, a la sana doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué pasaría, pastor, si hablamos abiertamente con nuestros hijos, con nuestra esposa, reconocemos nuestros pecados, reconocemos los ídolos que habíamos forjado y que dejamos de darle la gloria a Cristo, y invitamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, empezando por nosotros mismos, reconocer delante de nuestros hijos nuestros pecados, nuestros ídolos, y en familia pedirle perdón a Dios? Mira, te comparto Génesis 18:19. Claro. Génesis 18:19, uno diría, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Unir aquí, Mesopotamia, es Irak hoy en día. Sí. Entonces, Ur de los Caldeos, ¿qué tenía Abraham? ¿Por qué lo llamó? Cualquiera diría, ¿cuál fue la razón? Pues hay una sola razón, y lo dice Génesis 18:19. Por esta razón Dios lo escogió, y creo que también nos ha escogido a todos en este fin, en este propósito, y lo hemos descuidado. Y esta es la iglesia. La iglesia empezaba en su casa. Salúdame a fulano en la iglesia que está en su casa. Ahora Dios nos restringe la casa para que cada varón haga lo que dejó de hacer: ser el pastor de su casa, ministrar a su esposa, a sus hijos. No se leía la Biblia en las casas, pastor, no se oraba en las casas. Solo había televisión y había juegos, deportes, la competencia, quién tenía mejor aparato, si tu aparato tenía una manzanita o no, la mejor ropa, las marcas, los aparatos electrónicos. En el momento de la cena, de la comida, ya no había comunión, no había nada, las familias disfuncionales, quebradas, porque descuidamos esto. Dice, yo sé, hablando de por qué escogió a Abraham, dice, porque yo sé, dice Dios, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos, fíjate bien, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que después de sí va a enseñar a sus hijos y a su casa que guarden el camino, o sea, que hagan justicia y juicio. Qué hermoso. Por eso lo escogió. Amén. Yo creo que por eso nos escogió a nosotros, varón, a cada varón. Amén. Y lo dejamos de hacer, dejamos de enseñar en la casa, pastor. Debemos volver a esas sendas antiguas. Pastor, los siervos de Dios, ahora sí que es una pregunta directamente para que nos incumbe a nosotros. Los siervos de Dios, ¿de qué manera efectiva o más efectiva podemos estar ayudando a la iglesia del Señor? Y también, de alguna manera, preparándola a la iglesia, e insisto, si Dios nos da esta segunda oportunidad de poder una vez más congregarnos y estar juntos,
¿De qué manera hoy podemos estar ayudando a la iglesia? ¿De qué manera la iglesia puede responder en apoyo a los siervos del Señor? ¿Cómo podemos manejar esto? Creo, pastor, como te mencionaba previo a la proyección que estamos teniendo, creo que el Señor está permitiendo todo esto, como insisto, para sanar a la iglesia, para quebrar nuestros ídolos. Pero también estoy convencido que si la iglesia realmente sus ídolos son quebrados, si hay un arrepentimiento verdadero y un perdón del Señor, creo que no podemos volver a la iglesia igual. No podemos, si Dios nos permite volver a congregarnos, si Dios quebra nuestros ídolos, va a haber un verdadero avivamiento. El señorío de Cristo va a volver a ser manifiesto y no podemos volver igual. ¿Por qué no podemos volver igual? Porque lo que veíamos en las iglesias era esto: gente llegando tarde, gente que venía cuando se le pegaba la gana, que venía cada 8 días, que yo les llamo los cadochos, o gente que venía cada 15 días, que le llamo los quinceavos, o gente que venía una vez al mes, los mesiánicos. O sea, porque menospreciaban la iglesia, no entendían el valor de la iglesia, lo que le costó a Cristo. Si lo pensamos de esta manera, pastor, la iglesia es lo más valioso en la tierra, lo más caro, no existe dinero que la pueda comprar. De hecho, todo pasará. Sí. Todo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué es lo único que va a subsistir la eternidad de toda la creación? La iglesia, es lo más valioso. Sí. Pastor, la sana doctrina, el conocimiento de la palabra de Dios, nos guarda, nos libra de cosas que pueden inclusive decirnos especuladores, falsos profetas, falsos maestros, en relación a todo este tiempo que estamos pasando. Claro que sí, pastor. De hecho, bajo la ley de Moisés, Dios condenó la especulación, dijo que era pecado. Sí. Y a veces algunos, por tratar de agradar al hombre, porque no tratan de agradar a Cristo, sino al hombre, sí, quieren decir cosas y ellos dan profecías o enseñanzas de bendición y todo, pero olvidan que Dios es soberano y el único que tiene el control de los tiempos es Dios. Y nosotros no podemos someter a Dios a nuestras profecías, sino lo que nosotros debemos de hacer es entender lo que Dios realmente dice en la palabra. Y es muy interesante porque la Biblia describe que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Sí. Dice la Escritura. Háblanos en cuanto a eso, pastor. En 1 Timoteo 4:1 dice que en estos postreros tiempos, y los estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que participemos de ellos con acción de gracias. Y nos damos cuenta que lo que se busca textualmente con estos falsos profetas, gente que dice ser de Dios y no lo es. Y no es de extrañarnos, pastor, según a los Corintios 11, nos dice claramente en el versículo 14 y 15 que Satanás tiene obreros fraudulentos que se disfrazan como falsos apóstoles de Cristo, porque no lo son. Exacto. Y no es de extrañarse, dice en el 11:14 de 2 Corintios, que Satanás se disfraza como ángel de luz y también sus ministros. Entonces siempre hay dentro de la iglesia esta clase de engaños. Y en estos tiempos dice que también va a haber ingenuos que serán arrastrados, y que dice que tendrán comezón de oír y se apartarán su oído a las fábulas. Que es lo único que nos mantiene con la mirada puesta en Cristo y firmes como la roca para no movernos, los que estamos, como dijo el Señor Jesús, cimentados sobre la roca, donde nuestro cimiento y fundamento es Cristo. Y para que mi cimiento y fundamento es Cristo y yo solamente crea lo que dice la Escritura, entonces debo de tener una sana doctrina trazada, que sea el fundamento que me sostiene. Yo veo un común denominador, pastor. Cuando la gente no tiene una sana doctrina, su vida siempre manifiesta inestabilidad, un sube y baja. Y el cristiano que tiene una sana doctrina, regularmente su fe, su relación con Dios y con su semejante es más estable, porque es un fundamento. Es estar cuando vienen los problemas, cuando vienen los ríos, el ímpetu, la lluvia, permanecemos firmes porque estamos sobre la roca que es Cristo. Como dice Efesios 2:20, cimentados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Exacto. Entonces, de alguna manera, la sana doctrina, no de alguna manera, la sana doctrina nos hace estar firmes en medio de la aflicción. Esto podríamos decirlo que los primeros cristianos, cuando eran perseguidos por el imperio y si nombrabas inclusive a otro que no sea el César, eras ejecutado, eras martirizado.
la persecución en todo caso sirvió para que la iglesia, para que salga lo que era lo verdadero de lo malo. Así es. Y siempre hay que separar en este contexto lo verdadero de lo falso, y para eso necesitamos la sana doctrina. ¿Cómo sé que un billete de 500 es falso, pastor? Porque conozco el billete de 500 verdadero. Exacto. Si yo no conozco el billete de 500 verdadero y me dan uno falso, yo no voy a saber si es falso o no. Exacto. Entonces, para distinguir la mentira, tengo que conocer la verdad. Exacto. Entonces, la sana doctrina nos sostiene, es un alimento, es muy importante para nosotros. Ahora, de forma tácita tenemos que entender que si hay sana doctrina, entonces hay doctrina enferma. Sí. Si hay sana, hay enferma. Si hay doctrina verdadera, hay doctrina falsa. Sí. Entonces, la doctrina es muy importante porque su raíz etimológica viene de documento. De ahí viene el sentido de tener un doctorado. Es alguien que está documentado. Exacto. ¿Qué es la sana doctrina? Aquel que está documentado en la Exacto. Biblia. La sana doctrina Exacto. es bíblica. Sí. Y la sana doctrina quiere decir que nos da una definición bíblica correcta, por ejemplo, de la fe. Exacto. Un documento, o sea, la Biblia, que es el oficial, nos enseña la forma correcta, la sana doctrina de lo que es la salvación, de lo que es el perdón, de lo que es la gracia, de lo que es la justicia. Está documentada, no está basada en yo creo, yo pienso, fulano dijo. O sea, no hay un fundamento más poderoso que este, pastor, y lo usó Cristo. Sí. Escrito está. Escrito está. Esa es la sana Amén. doctrina. Pastor, cuando el apóstol Juan en capítulo 2 habló de que, bueno, dice, hijitos, ya es el último tiempo y vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿A qué se estaba refiriendo específicamente el apóstol Juan cuando habló del anticristo? Bueno, definitivamente el ministerio del anticristo ha estado desde hace 2000 años. Algún día vendrá un hombre pecador que va a ser el cúmulo de todo esto. Y 2 Tesalonicenses 2 dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con señales y prodigios mentirosos. Este va a ser el hombre que se va a levantar con poderes infernales para controlar el mundo, y todo el caos en el mundo es la alfombra roja para que él se manifieste. Bien. Pero su ministerio siempre ha estado. Y como Juan estaba hablando con los gnósticos de su tiempo, y los gnósticos literalmente negaban la deidad de Jesucristo, y entonces estaba diciendo un principio básico Juan de la sana doctrina: todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne es un anticristo. ¿Qué significa? Que se desvió y no está enseñando la sana doctrina, que Cristo es Dios hecho carne, nunca dejó de ser Dios, y quien enseña lo contrario es un anticristo. Wow. Podemos decir entonces que todo aquel que no enseña la sana doctrina es un anticristo. Sí, definitivamente. Tremendo. Pastor, ya para ir terminando y agradeciendo al Señor por tu visita con nosotros, ¿qué podemos decirle a la iglesia en cuanto al tema del señorío de Cristo? ¿Qué es el señorío de Cristo para la iglesia en este tiempo? En este tiempo de aflicción, ¿debemos entender el señorío de Cristo? ¿Qué sería el señorío de Cristo para la iglesia? El señorío de Cristo, como te lo decía hace un momento, ¿verdad? Literalmente es un cambio de mando. El avivamiento no es una cuestión emocional o experimentar algo, es someternos verdaderamente a Cristo. Es un cambio de mando, es darle el mando a Cristo de mi vida, mi matrimonio, de mi casa, mi familia, mis hijos, de la iglesia. Dijo el Señor claramente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, ¿qué significa? ¿A qué se reduce el señorío? A que realmente mande, que Él realmente mande. Es un cambio de mando. Estamos acostumbrados a mandar, estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad, pero el señorío es que tú renuncias a tu voluntad para hacerla de Él. El señorío es que tú te sometes a las órdenes de Cristo. El señorío es que tú renuncias a todo para someterte a la autoridad absoluta de Cristo sobre tu vida, y te va a ir bien. O sea, todo aquel que se somete al señorío de Cristo experimentará la conducción, la guía del Espíritu Santo, y nos llevará a unas alturas extraordinarias de vida espiritual. Amén. Porque la verdadera libertad es ser un esclavo de Cristo. Sí, amén. Esa es Amén. la verdadera libertad. Amén. Si tuvieras que mencionarle, pastor, en 3 minutos, estos 3 últimos minutos que tenemos, a la iglesia del Señor, a los que te están viendo y a los que seguramente les va a llegar este video, ¿sabemos exactamente el día y la hora en que vendrá el Señor? ¿Verdad que nadie puede decirlo de esta manera, pastor? Todo el que le anuncie el día y la hora y la fecha
no está usando la Biblia, está usando sus emociones y no le está predicando la sana doctrina. El propio Cristo dijo, que el día y la hora nadie la sabía, ni siquiera él en su condición de hombre, sino literalmente solamente el Padre en su sola voluntad y en su potestad. Soberanamente él ha decidido un día que ni los ángeles conocen, pero sí vendrá. Un día Dios vino y le dijo a Noé que hiciera un arca, y llegó el momento donde el Señor vino y cerró la puerta. Y creo que estamos en estos tiempos, pastor. Estamos en los tiempos, como te explicaba antes de la entrevista, que Dios ha trabajado a través de dispensaciones. Y en las dispensaciones, claramente en cada dispensación el hombre fracasa porque somos pecadores. En cada dispensación el hombre no puede cumplir las demandas de Dios. En cada dispensación hay un agente del mal. En cada dispensación, entonces Dios tiene que ejercer misericordia porque el hombre fracasa. En cada dispensación Dios desciende. En cada dispensación termina en un cataclismo mundial para abrir la nueva dispensación, como está pasando, y en cada dispensación solamente un remanente es salvo. Entonces esto también está purificando la iglesia, pastor. Mucha gente no va a regresar a la iglesia porque no era de la iglesia. Wow. Solo el verdadero cristiano regresará arrepentido, quebrantado, y Dios quitará sus falsos dioses y volverá al señorío de Cristo, y volverá como nunca, porque es la última oportunidad que Dios nos da para seguir predicando el evangelio, para seguir construyendo el arca de la salvación, para seguirle predicando al mundo que está en crisis, porque la palabra juicio en griego es crisis. Le está diciendo, repítelo eso, pastor. La palabra juicio en el griego es crisis. Así que crisis del mundo es porque Dios está enjuiciando al mundo. Tremendo. Quebrando sus ídolos porque los quiere llevar al arrepentimiento. Amén. Y el papel y la tarea de la iglesia, que estaba distraída en sus propios dioses, es que había dejado de anunciar que Cristo es la puerta de la salvación. Ese es nuestro mensaje para predicar. Si el Señor nos da una segunda oportunidad de poder congregarnos, volver a estar juntos como iglesia, deberíamos convertirnos en una iglesia apasionada para predicarle al mundo que Cristo viene. Así es, preparándonos porque el Señor está cerca. Amén. Y no entendiendo la fe de una forma diferente, pastor. A veces creemos que la fe es, yo creo que Dios me va a dar, yo creo que Dios me va a proteger, yo creo que Dios va a permitir que no me pase nada. Es más, se atreven hasta a decir, yo por fe declaro que va a pasar esto. Pero esa no es la verdadera fe. No. Hablábamos de la sana doctrina. Sí. Y mira, Dios puso en mi corazón Habacuc 3:17, y dice el profeta. Repite el texto para que los Habacuc, hermanos. Habacuc 3:17. Bien. Porque hoy en día escucho a muchos diciendo, vamos a tener fe que Dios nos va a dar. Dios, hay que tener fe que Dios nos va a proteger y no nos vamos a enfermar. Pero hermanos, puede ser que realmente Dios permita que pasemos hambre. Puede ser que Dios permita que pierdas el trabajo, que inclusive Dios puede permitir que hasta enfermas y mueras. Entonces la fe no es decir, yo creo que no me va a pasar nada y Dios me va a dar. Esa no es la fe. La fe es esta, mira, aunque la higuera no florezca, traduzcámoslo, aunque pierda el trabajo, aunque me enferme, aunque no tenga quien comer, aunque mi economía se quiebre, aunque enferma y muere, dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, esa es la verdadera fe. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿Por qué? Porque Jehová es mi fortaleza, el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando Dios nos quita todo el peso del pecado, porque dice Hebreos 12:2, despojados de todo el peso y del pecado que nos hace bien. Entonces cuando nos quita todos nuestros ídolos, ahora sí nos volvemos otra vez ligeros. Amén. Y en nuestras alturas podemos subir a un monte altísimo porque estamos ligeros y alcanzar las alturas espirituales porque Dios nos quita todo el peso. Conocer el carácter de Dios. Y conocemos la intimidad con Dios verdadera. Amén. La verdadera fe donde dice, Señor, sé, y me recuerdo a los Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron al rey Nabucodonosor cuando los avientan al fuego del horno y le subieron 7 veces. Sí. Sépase, oh rey, que Dios puede librarnos. Sí. Esa es mi fe, sé que Dios puede. Pero y si no, o sea, si Dios decide no librarnos y que nos quememos, de todos modos no vamos a adorar a tus dioses. La iglesia no hizo esto. La iglesia sí adoró los dioses del mundo. Wow. Y por eso los está quebrando. Y nos está volviendo a esa fe
de decir, yo sé que Dios puede librarme, yo sé que Dios puede darme, pero y si no, de todos modos yo me alegraré porque mi fe es que mi confianza está en el Señor y que pase lo que pase, estoy en sus manos. Amén. Amén. Esa es la verdadera Amén. doctrina, pastor. Amén. Pastor, tenemos que despedirnos de nuestra amada comunidad y yo estoy seguro que Dios va a usar este video para que miles de personas puedan escuchar lo que hoy nos has dejado, esta riqueza espiritual. Te agradezco muchísimo por este tiempo que invertiste con nosotros y yo te quiero pedir un favor final. Puedes orar no solamente por la comunidad bíblica, sino también por todas las iglesias que aman al Señor y que ponen bien en alto el nombre de Cristo en esta ciudad y en todo el mundo. Muchos hermanos enfermos quizás, muchos hermanos en aflicción. Vamos a pedirte, pastor, que puedas orar, cerrar este tiempo con una oración final. Gracias, pastor. Señor, tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, los que conforme a tu propósito hemos sido llamados, claro, a los que te amamos. Señor, gracias por la oportunidad que nos estás dando como iglesia, de reconocer nuestros errores, de arrepentirnos de nuestros pecados, de reconocer que nos habíamos apartado la mirada de ti, Señor, y que cosechamos muchos dioses falsos en nuestra vida que nos impedían tener, Señor, una verdadera intimidad contigo. Y por eso no teníamos un avivamiento real. Hoy queremos ser quebrantados, volver a las sendas antiguas, cambiar de mando, darte otra vez el señorío, que tu iglesia se arrepienta, Padre. Y volvamos, Señor, a esas sendas antiguas, preguntar por el buen camino y andemos por él. Y volvamos a hacer el trabajo que nos diste como iglesia. Ir a las naciones, Señor, y anunciar el nombre de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volver a trabajar, Señor, en anunciar al mundo que tú vienes. Que, Señor, realmente la iglesia sea librada, todos nosotros, de todos nuestros pecados y de nuestros ídolos, y que en esa limpieza, en esa purificación, en esa santificación, volvamos a poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por este tiempo, Señor. Sé que amas a tu iglesia. Sé, Señor, que todos estamos siendo probados, pero también tienes un plan específico, Señor. Y todo es que tu nombre sea glorificado, porque todos los llamados de tu nombre para gloria tuya fuimos creados, nos has formado y nos hiciste para traer gloria a tu nombre. Esta purificación de tu iglesia es para traer gloria a tu nombre. Gracias por la vida del pastor, Señor Claudio, de su esposa, sus hijos, de esta comunidad bíblica, Señor, y por toda la iglesia de Cristo en la faz de la tierra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de corregir, de arrepentirnos y volver, Señor, otra vez a tener esa comunión contigo que nos deleita. Gracias, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Padre. Que cumpla lo que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Israel. Amada comunidad, por favor, deje sus comentarios allí abajo. Dele una palabra de gratitud al Pastor Israel y seguimos conectados. Dios mediante, mañana 7:30 de la tarde nos vemos por aquí. Que Dios les bendiga. Gracias por estar conectado. Un abrazo virtual.